días, buenas tardes a todas las personas que se han sumado a esta segunda sesión de este seminario, cómo afecta a las mujeres el libre comercio entre Europa y México, que es parte de la campaña que tenemos organizaciones mexicanas y europeas para detener el acuerdo global, Tratado de Libre Comercio con Europa y México. Este acuerdo, que es de asociación económica, de concertación política y de cooperación, es llamado Acuerdo Global, y que desde el 97 primero y luego con la ratificación y con la firma del Tratado Comercial en el 2000, fue desarrollándose a lo largo del tiempo y con una cláusula democrática y de derechos humanos que se consideraba como algo excepcional y algo importante, pero desafortunadamente eso ha sido solamente un adorno y no ha tenido un estatus de vinculante. Y lo que nosotras estamos planteando es que hay una realidad en nuestros países, tanto en México como al otro lado del Atlántico, en los pueblos también europeos, en donde hay una constante violación a los derechos humanos. Y lo que nosotros queremos expresar es exactamente en qué regiones y en qué lugares de nuestros países están sucediendo estas violaciones a los derechos humanos. Y pues hoy vamos a tener 4 grandes mujeres voceras de organizaciones que no solamente se entristecen y cruzan los brazos, sino que resisten y luchan por defender sus tierras, sus territorios, su dignidad y su vida. Y entonces, bueno, ellas irán hablando en determinado momento y en cada una las iré presentando. Al final tendremos oportunidad de que quienes están participando en el seminario pregunten, hagan comentarios de forma muy breve para que tengamos oportunidad pues de este intercambio y de este entretejido que tenemos entre las mujeres, y que también este no es un seminario, es el segundo, no es solamente para las mujeres, con las mujeres, sino para todos, hombres y mujeres, y de todos los intereses que pueda haber. Entonces tenemos en primer lugar a Perdón, Marce. María, perdón, puse ya el lazo para la carta que hicimos, la carta Sí, de la red. Si quieres hablar sobre eso, sí. está el lazo ahí. Y en la campaña hemos hecho una carta que habla de 6 razones para no ratificar el acuerdo global entre la Unión Europea y México. Y hay un enlace ahí en donde quienes estén interesados en sumarse y de firmar esta carta, se pueden ustedes meter en un enlace que ustedes pueden ver en su misma, El chat. en el chat que ustedes tienen ahí. Bien, entonces tenemos a Marce. Ella es vocera del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Marce, estamos listas a escucharte. Pues muy buenos días, compañeras. Muchísimas gracias, María, agradezco mucho el espacio que me dieron y pues que me brindan, ¿no? Para poder, pues yo, dar un poquito la voz desde donde yo estoy. Pues como sabrán, pues también participo también actualmente en la defensa del agua, como lo que es en Pueblos Unidos de la región Cholulteca. Desde ahí también, pues nosotros seguimos
pues defendiendo nuestra agua. Seguimos levantando la voz, seguimos aquí pues organizándonos y defendiendo desde nuestras comunidades, compañeras. Y pues sí, respecto a la pregunta que me hacen, es pues la pregunta es de que cómo afecta a las mujeres el libre comercio entre Europa y México. Y pues sí, desafortunadamente nos afecta mucho en todos los ámbitos, tanto en la economía como en lo político y lo social. Por ejemplo, en lo económico, pues la economía pues no ha mejorado en nuestro país, al contrario, ha empeorado, ya que vivimos en extrema pobreza. Los que somos el sector obrero y los únicos beneficiados, pues han sido siempre los empresarios, son siempre los que salen ganando, son los que siempre nos explotan, los que siempre nos marginan y pues en cuestión de empleos siguen siendo muy bajos, injustos y muy mal pagados, ya que se nos hace trabajar 3 turnos, los salarios son de miseria, no tenemos prestaciones ni seguro social, nuestros contratos son eventuales, ya que nos pueden correr en cualquier día que ellos digan o decidan. Y como siempre, el único beneficiado pues es el empresario, y lamentablemente por estas injusticias y falta de oportunidades sigue creciendo la migración a Estados Unidos de nuestros compañeros, y desafortunadamente muchos de ellos han ido pues para allá, ¿no? Han pasado como emigrantes y pues muchos de ellos siempre han perdido la vida desafortunadamente aquí en toda nuestra región, en nuestra comunidad. Y pues a nivel político, las grandes empresas apadrinan a los malos gobiernos con recursos y dádivas para después cobrárselo con el despojo de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales, generando con ello la corrupción para no cumplir con las normas mexicanas y con ello contaminar, afectar y asesinar a nuestra madre tierra, compañeras. Y pues a nivel social, la ambición de las empresas transnacionales es voraz, ya que al no cumplir con las normas por la alta corrupción que se vive en el país, por la mano de obra barata y por los grandes recursos naturales que tenemos, las empresas no solo europeas, sino extranjeras, siguen viendo como un jugoso negocio el invertir en nuestro país. Como mujeres sufrimos doblemente estos abusos, ya que por los conflictos que generan estas empresas en nuestro territorio, nosotros trae toda esa responsabilidad del trabajo, de la familia, de la educación, de apoyar en la lucha social. Y lo peor, perder un hijo o nuestro esposo por defender nuestros derechos, por estar siempre al frente y por dejar nuestras casas, por seguir avanzando, pues a veces, pues desafortunadamente por todo eso, pues somos pues marginadas, ¿no? Y por un ejemplo, con las compañeras de Ayotzinapa que perdieron a sus hijos y que tienen que salir a denunciar, pues a otros lugares también desatienden a su casa y pues no tienen un empleo que les paguen y que digan que pues que tengan que ganar todo eso, ¿no, compañeras? Y pues en resumen, pues el Tratado de Libre Comercio entre México y Europa nunca ha traído beneficios para nosotros. Nos siguen saqueando, nos siguen esclavizando, nos siguen enfermando, nos siguen asesinando y peor aún, nos están asesinando nuestro planeta con sus industrias, con sus irresponsables beneficiando pues solo a los poderosos, compañeras, y eso nos enoja a nosotras como mujeres, de las que siempre estamos levantando la voz, de las que nos organizamos, de las que siempre nos siguen marginando, y nosotros ya estamos cansadas de todo esto. Ya tenemos que seguir levantando la voz para no dejar que todo esto y que este mal gobierno pues nos siga extrayendo toda esta naturaleza y vendiéndola pues a otros países, que lo único que hacen esos países pues vienen, nos roban, nos enferman, y lo peor de todo es que pues está ya contaminada nuestras tierras
pues es todo lo que puedo agregar, compañeras. Marce, y en el caso de la región, de lo que ocurre ahí en el proyecto Integral Morelos y en Bonafont, ¿qué nos podrías decir? Pues que decirles que por ejemplo, en cuestión del gaseoducto, pues lo tenemos parado desde hace aproximadamente 10 años o un poquito más, y decirles que esa tubería que tenemos enterrada en nuestra tierra ya no sirve, ya es inútil esa tubería porque la metieron de tercera calidad, y pues imagínense, lleva 10 años enterrada o sea, así que en la tierra, y pues tenemos sismos, tenemos lo del volcán Popocatépetl que a cada rato hace exhalaciones, y pues está cerca también, decirles que ahí cerca tenemos al socavón, a un ladititito, como más o menos 250 metros. Imagínense el desastre natural que nos viene ocasionando todo esto, que esa tubería, pues la verdad, pues ya es inútil, ¿no? Porque debió haber estado sepultada a 3 metros y está a 1 metro aproximadamente. Y pues imagínense la bomba de tiempo que nos vienen a poner aquí en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Y lo peor de todo es que parte o pasa a la mitad del pueblo, y pues está muy cruel todo esto. La verdad, el socavón sigue creciendo. Apenas el 19 de septiembre del sismo que acabamos de pasar por aquí en la comunidad, se cayó otra vez un buen tramo de tierra, y pues esto sigue creciendo y nos siguen, pues no sé, o sea, creo que nos quieren matar con todo esto que nos están poniendo en nuestra comunidad. Y pues actualmente hoy hay amparos, pero el gobierno no le importa nada de eso. Hoy lo que le importa es el dinero, le importa el capital, le importa tener relaciones y ganar dinero, llenarse sus bolsas, y a nosotros pues que nos acabe todo esto, ¿no? Todos estos desastres que nos vienen pues a poner aquí en nuestra comunidad. Y pues miren, a raíz de todo eso también decirles que el socavón pues se hizo pues a raíz de la empresa Bonafont, esta empresa francesa del grupo Danone, que pues esa por toda la extracción masiva que nos hacía, pues nos sacaba diariamente 1,641,000 litros de agua. Imagínense lo que consume todo el municipio, pues esta empresa masiva la sacaba en un solo día. Y pues pues nosotros, y durante 29 años nos estuvo saqueando nuestra agua. Y también queremos denunciarla porque, pues decirles que desde el 2014 se venció su concesión, y de ahí para acá, pura corrupción, porque ya no tiene concesión, la otra no tiene tampoco, no, ni siquiera tampoco es dueña de la empresa, porque está a nombre de la empresa Arcoíris, que antes fue cuando inició. Y pues decirles que miren todo lo que nos están ocasionando, pero sí, el socavón se hizo a raíz de esta empresa que saqueaba demasiado nuestra agua, compañera. Y esa es la molestia que nosotros tenemos aquí en la comunidad, esa es la organización que tenemos. Y también decirles y denunciarles que la Guardia Nacional, cuando nos vinieron a desalojar, que fue el 15 de febrero de este año, pues vinieron los 3 niveles de gobierno que se juntaron, y pues nos mandaron la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Guardia Municipal, nomás imagínense. Entonces, en nuestro gobierno nunca ha estado con el pueblo ni nunca estará, porque pues eso es lo que nos hicieron, nos sacaron cruelmente ahí de la empresa Bonafont a la 1:20 de la mañana, y pues ay, no, o sea, estamos muy molestas. Entonces, la militarización del país por el cual marchamos ayer, bueno, justamente ayer marchamos por lo de la militarización que vino a hacer este presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues imagínense, está del lado de los empresarios, y cuando andaba en campaña, ¿qué decía? Que él estaba con el pueblo, que primero era el pueblo y después el pueblo, y ahora pues estamos viendo que no, que él nos está traicionando. Bueno, ya nos traicionó, porque desde que ya hizo todo esto, desde que por la mala quiere atravesar el gasoducto, desde que por culpa de él también la empresa Bonafont regresó a nuestra comunidad, pues imagínense todo lo que nos vienen a hacer estos gobiernos. Nosotros ya no confiamos en ellos, ya no nos representan. La militarización ya es la guerra declarada para imponer sus proyectos de muerte, compañeras.
y pues nosotros no lo vamos a permitir porque nosotros vamos a organizarnos, vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro recurso natural y nosotros o sea, totalmente ya los gobiernos ya no nos representan. Y él, como lo dijo un día en una declaración, dijo que el pueblo salva al pueblo. Entonces, pues ya entendimos que él nunca nos va a apoyar, que él nunca va a defender pues las comunidades. Entonces, por lo tanto, nosotros ya hicimos valer nuestra ley, de la ley de los pueblos, es donde el gobierno tiene que obedecer lo que el pueblo diga, porque así debe de ser y porque los gobiernos y gobernantes son nuestros empleados y por lo tanto el pueblo manda y el pueblo decide, compañeras. Pues eso es lo que yo puedo agregar en esto, compañeras. Para defender nuestro territorio. Y hay una compañera, Adriana Guzmán, una compañera aymara, el movimiento del Apyala, que tenemos como enlace continental de mujeres indígenas, y en algún momento ella menciona que tenemos que identificar, ¿no?, en dónde estamos situadas. Y tenemos que darnos cuenta del sistema que nos rodea. Y que este sistema es un sistema patriarcal, capitalista y neoliberal. Entonces, desde nuestra condición de mujer, además desde nuestra condición de ver que la prioridad muchas veces, más bien en su mayoría de los gobiernos, pues es un bien económico, ¿no? Todo se ve en pesos, todo se ve en moneda, y que muchos de los males pues vienen desde estas líneas. Y bueno, ¿cómo afecta esto de los tratados de libre comercio? Yo recuerdo que era muy pequeña, me tocó, yo nací en los 80s, y me tocó ver el gobierno del entonces presidente de la República, que era Carlos Salinas de Gortari. Tenía como entre 6 y 8 años, pero recuerdo mucho cómo un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, en la jornada salía una nota de broma que decía que el dólar se había regularizado nuevamente y que de 12 pesos valía 3 pesos. Pero era una nota del Día de los Inocentes, porque tocó pasar por un proceso de recesión económica muy fuerte. El dólar de costar 3 pesos en ese entonces, de repente valía 12 pesos. Y de ahí se elevó y costó mucho más. Realmente yo en mi mente de niña no tenía mucha idea de cómo es que pasaba, cómo es que la moneda varía para que valga tanto en un lugar o en otro lugar, ¿no? ¿Qué hace que un país se considere rico y qué hace que nuestro país siga siendo pobre? ¿Qué hace que un país se considere en vías de desarrollo, como nos dicen a los países marginados, ¿no? ¿Y qué es el primer mundo? Y entonces, realmente no soy muy buena en comprender términos de economía, pero sí de ir adentrándome a saber cómo se le da el valor monetario a las cosas. Y cómo es que nosotras, desde nuestra visión de mujeres en los pueblos y comunidades, podemos dar ese valor monetario a la otra, ¿no? Desde nuestra visión de dos términos también que considero vienen a bien mencionar, que es el vivir bien, que viene desde esta visión capitalista, que es el vivir bien, y qué es el buen vivir. ¿Y en qué estamos en esa línea desde los pueblos y comunidades? Porque cuando nosotros migramos a la ciudad por alguna necesidad, en mi caso en su momento fue el ir a estudiar a la ciudad, el vivir bien es el que tengas una casa, el que tengas un coche, el que tengas un trabajo estable,
el que puedas ir a hacer tus compras y comprar tus productos de primera necesidad y quizás alguno que otro gusto. Y después te empiezan a meter la idea de que tienes también que calzar bien, y entonces calzar bien es utilizar algunos tenis que están de moda, algunas marcas que están de moda, el vestir bien igual, ¿no? O sea, no puedes utilizar un vestido que no sea de marca o un bolso que no sea de marca, o cosas que van permeando en una sociedad que la hace que se valorice no por lo que es ni por lo que realmente vale, sino por un precio que se establece a través de unas marcas y mercados. Y entre ello estamos rodeadas. A eso es la cuestión de la globalización que va permeando triste y lamentablemente, no solamente en las grandes urbes, sino que poco a poco empieza a permear también en los pueblos y comunidades. Y nos va despojando y nos va haciendo vulnerables ante este monstruo capitalista, ante lo que llamamos la hidra capitalista. ¿Y por qué digo que permea a ese nivel? Porque estos tratados de libre comercio nos hacen conocer justo la finalidad, según la Secretaría de Economía, cuando lo plantea, es este intercambio de productos diversos entre los países, ¿no? Y la finalidad es fortalecer la economía de estos mismos países en este intercambio. Pero muchas veces algo que no se toma en cuenta es el poder de producción y también el poder adquisitivo. Y de repente los países nos vemos invadidos por productos ajenos, los cuales además por esta cuestión de estatus que nos hacen creer que podemos adquirir, empezamos a adquirir y entonces ya vemos feo nuestros propios productos, ¿no? Hasta el término que de repente utilizábamos, ya no lo he escuchado tanto, pero recuerdo que se utilizaba mucho que era lo del chafamex. Es que ese no lo compres porque es chafamex, ¿no? Si es de una empresa transnacional, es un buen producto, pero si es un producto hecho en México, no lo es. Entonces, ¿cómo va cambiando esta visión de las cosas que empieza a permear a que lo que es de tu identidad, lo que es de tu origen, es feo, es chafa, y lo que viene de otros lados, que también ahí entra el otro término y que va más como esta cuestión de comercio, el eurocentrismo, que empieza a permear porque lo europeo o lo gringo es más bueno y es mejor, es más bonito y está mejor hecho y es de mejor calidad. Y esto empieza a repercutir en las economías, en esas economías en donde muchas veces los pueblos y comunidades no nos vemos reflejados. Pongo un pequeño ejemplo, a lo mejor de una gran escala, a algo muy burdo, podría decirse, que es la cuestión del trueque, que en algunos lugares se sigue conservando. Dentro de la CONAMI, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Comestina sí ha llevado durante más de 30 años la comisión del mercado del trueque, porque llegan las personas con leña muerta, no que talan, sino con leña muerta, a hacer un intercambio de productos a través de esta leña que recaudan de los bosques. Se sigue haciendo trueque en algún municipio de aquí de Morelos. En Zacualpan de Amilpas es donde se realiza todavía el trueque, que es una economía que no está basada en una cuestión monetaria. Aquí en Tepoztlán hay algunas iniciativas como es el uso del olín, que también es una cuestión más de trueque, pero justo también ahí en esta cuestión del manejo de las economías, yo me daba cuenta que algunos vienen como a ofrecernos que esa es una novedad de un modelo económico, cuando es algo que en el pueblo ha continuado. Por ejemplo, hay comunidades que tienen cultivos de manzana, cultivos de ciruela, cultivos de nopal, San Andrés de la Cal que produce cal, que es muy importante para el uso de la nixtamalización.
personas que van y comercian en la ciudad y que vienen con más productos y que estas personas de las comunidades pueden ofrecer. Entonces, ¿a qué voy con esto? A ver que existe una forma diferente de hacer una economía. Y es una economía que no está basada en este gran capital, porque nosotros no somos empresarios ni empresarias. No venimos apostando a que estas grandes empresas transnacionales van a aportar a nuestros pueblos y comunidades económicamente y de forma directa. Sin embargo, sabemos que el gran capital que manejan estas empresas y nuestros gobiernos sí va a afectar y sí va a repercutir de forma directa. ¿Cómo? A través de un mecanismo, y ese mecanismo se llama despojo. El despojo de nuestros territorios, la forma en la que atentan, porque muchos de estos proyectos, justo ponía el ejemplo ayer o hace algunos días que platicaba, del proyecto Integral Morelos. Cuando acá empezamos a escuchar acerca de qué era el proyecto Integral Morelos, pues sabíamos que eran proyectos de desarrollo, así lo planteaban, como es una minera sustentable en la parte de la zona sur del estado, que está cercano a las comunidades de Tetlama, de Cuentepec, de Mazatepec y Miacatlán. Otra en la parte oriente, comprendí el proyecto Integral Morelos, se empezó a escuchar de la termoeléctrica. Y de que para esa termoeléctrica iba a venir un gasoducto, que ese gasoducto es del que habla Marx, que iba a cruzar Puebla, Tlaxcala, para llegar a Morelos, a esta termo. Que iba a existir un acueducto que desvía el caudal del río Cuautla, que, bueno, en la zona oriente es una zona muy rica en cultivos. Muchos de los ejidatarios sí se dedican netamente al campo y es su principal fuente de economía y su principal fuente de trabajo. Entonces, ese caudal del río que nutre estos cultivos iba a ser desviado para enfriar las turbinas de la termoeléctrica. Y obviamente para llegar a esta zona oriente, que está un poquito más alejada de la Ciudad de México y conectada con Puebla, se tenía que construir un tramo carretero que era de 2 carriles, ahora se tenía que ampliar para mejorar las condiciones de vida, dicen que de los pobladores, ¿no? Pero pues bueno, yo considero que va más encaminado a esta cuestión de las empresas. Entonces, también entra dentro de este proyecto Integral Morelos lo que se conoce como la ampliación de la Pera Cuautla. Esta autopista de la Pera Cuautla conecta la Ciudad de México con Morelos y en Morelos, en donde está la comunidad de Amilcingo, se conecta con la autopista Siglo XXI que va a la Ciudad de Puebla. Entonces, ¿qué implican todos estos proyectos? No se sabe si cuentan con los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que teóricamente deberían de existir. Muchos de los predios adquiridos se adquieren en lo oscuro. Mucho del territorio en nuestro país es de un núcleo agrario que es ejidal o que es comunal. Es decir, que los posesionarios de la tierra no son los empresarios, ni es la federación, son los pueblos y comunidades originarias a lo largo y ancho del país, conformadas en estos núcleos agrarios que muchas veces son fracturados y pues obviamente comprados por los gobiernos, llámense gobiernos estatales o federales, para permitir que estos proyectos permeen hacia nuestro territorio. Sabemos que existen instancias que tienen que regular esta conservación del territorio, como lo es la Profepa, como lo es Semarnat, como lo es la CONAM, ¿no? Como es SEDATU, como es la Procuraduría Agraria, como es el Registro Agrario Nacional, y toda una maquinaria estructurada por el sistema gubernamental para la conservación de estos territorios, que curiosamente terminan siendo explotados, sin que exista sanción, sin que exista un seguimiento hacia estas demandas. Tenemos el caso, justo ahorita que hablaba Marce del gasoducto,
y del socavón que se presentó. Por ejemplo, si nos preguntáramos del fracking, ¿no? De la fractura que estamos viendo, la fractura hidráulica que está a lo largo y ancho de nuestro país, porque en Puebla no es el único lugar en donde se ha presentado. Sabemos que el fracking está destinado a extraer petróleo y gas natural. ¿Quiénes son las empresas que están atrás de este fracking, de esta fractura? ¿Qué empresas son las que se benefician? ¿Son empresas nacionales, transnacionales? Y aún si habláramos de empresas nacionales, tendríamos que ver de esas empresas, quiénes de los pueblos y comunidades de este país están ahí para ser económicamente beneficiarios directos. Porque nadie habla de que, pues podemos hablar de México, ¿no? Y hablamos de México como un país pluricultural, ¿no? Pero no hablamos de México, de un México conformado por pequeñas naciones de pueblos y comunidades. Entonces, sí tendríamos que ir cambiando como esta visión del enfoque económico que le damos a las cosas. Porque hablar de tratados de libre comercio es hablar, a fin de cuentas, de un sistema capitalista establecido, no por los gobiernos de los pueblos y comunidades originarias, sino por un sistema económico basado en el sistema capitalista y neoliberal que nos gobierna hasta el momento. Entonces, ¿cómo nos afecta a las mujeres? Pues nos afecta porque nos despojan de nuestra identidad, en esta visión del eurocentrismo o del occidental es mejor, ¿no? Que nuestra identidad, que nuestra raíz. Desde la ropa, que la ropa es mejor, ¿no? Si vistes ropa de marca que tus vestidos. Y ahí también, justo en tema económico, me ponía a pensar en la polémica que se desató con esta marca Zara y alguna otra marca francesa que ahorita no tengo aquí en la mente, respecto a la usurpación que empezó a existir de los bordados y tejidos de las comunidades originarias de México y que de repente empezábamos a ver plasmados en diseños y en desfiles de alta costura en Europa, ¿no? Como pequeñas cosas que de repente ahora se hacen notar, porque el despojo va desde ahí, desde una cuestión identitaria hasta el despojo territorial, que va a tener una repercusión importante pues en la vida diaria de cada uno y de cada una. Y de repente, justo retomaba a la Karina de cuando tenía 6 años, hace 30 y algo de años, que no sabía de economía, que no sabía de la comparación del peso con el dólar, pero que sabía que escuchar eso era algo malo. Escuchar que la economía decaía para su país era algo que iba a agravar la situación y la condición de vida. Entonces, tendríamos también que enfocarnos en una frase que le escuché en algún momento a un compañero boliviano, a Hugo Blanco, que decía que el hacer dinero, para que exista dinero y para que existan ricos, deben de existir pobres. Y que los ricos siempre van a estar pensando en hacer dinero sin importarles a costa de qué o de quién. Entonces, esta máquina de producción, a ellos no les va a interesar acabar con comunidades enteras, no van a lamentar destruir bosques, no van a lamentar destruir manglares, no van a lamentar acabar con el agua, no van a lamentar que la fractura, el fracking continúe, mientras ellos sigan obteniendo dinero. Entonces, justo a veces pensamos que esta cuestión económica no nos va a pegar. Diría quien una está acostumbrada a desayunar y comer frijoles, pero el problema es de que ahora hasta los frijoles son caros, ¿no? Entonces, ¿cómo algo que hablamos de una cuestión tan global y tan que está en este planeta, en este mundo, llega a pegar hasta la comida que estás consumiendo diariamente? Entonces, a mí no me gusta hablar como de economía global, ¿no?
sí considero muy importante visualizar justo cómo estos tratados de libre comercio han impactado, porque nuestra economía no es ni estable ni cuenta con toda la infraestructura productiva de exportación, ¿no? Y que de repente cuántos productos mexicanos están invadiendo Europa y cuántos productos europeos están invadiendo México. Cuántas empresas mexicanas están bien posicionadas en Europa y cuántas empresas europeas están bien posicionadas en nuestro país. Cari, podíamos dejar por el momento hasta aquí. ¿Quieres concluir? ¿Quieres concluir, por entonces favor? concluiría como esta cuestión de que la economía repercute hasta en lo más cotidiano, que no lo veamos como algo monstruoso y grande en el que no podemos incidir. Claro que podemos incidir y podemos incidir desde lo cotidiano y desde nuestro quehacer diario. Gracias. Gracias, Cari. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando. Bien, pues ahora tenemos a Eva. Ella está desde el occidente de México y ella es abogada y está enfocada a la defensa de los territorios indígenas y campesinos y a los derechos colectivos. Ella pertenece al colectivo por la autonomía y es miembro de la Red en Defensa del Maíz y de una organización que está en América Latina, que es la Alianza de la Biodiversidad. Y trabaja también enfocada a los bienes comunes. Entonces, pues Eva, tienes la palabra con un gran gusto. Hola, buenos días a todas y todos los que están aquí presentes, escuchándonos. Bueno, pues yo voy a empezar pues haciendo una reflexión de cómo desde 1994, cuando se firmó el primer tratado de libre comercio con México y Estados Unidos, yo creo que es ejemplar, porque con este tratado se hicieron una serie de adecuaciones y reformas que cambiaron las regulaciones que tenían que ver precisamente con un logro de la lucha campesina indígena en México, en la revolución, que era lograr regular el uso de los bienes comunes de una manera social. Entonces, con esta firma del Tratado de Libre Comercio se reforman la Constitución y las leyes que regulan todo el tema que tiene que ver con tierra, agua, montes, y que al final de cuentas constituyen el territorio que habitan los indígenas y campesinos. Entonces, bueno, a partir de este Tratado de Libre Comercio en 1994, Jalisco se propuso ser el gigante agroindustrial, y esto se emparejó con las políticas neoliberales y de libre comercio en toda América Latina, donde todos los países quieren ser líderes o potencias agroindustriales, y esto está modificando totalmente las actividades tradicionales campesinas de vida y de consumo local. Con el COVID, el estado de Jalisco, en su plan de resiliencia frente a esta enfermedad, expuso que se abría una gran área de oportunidad para la producción agroindustrial de exportación, cuando las personas y comunidades a nivel local están pasando por una crisis de pérdida de biodiversidad, falta de acceso a agua y alimentos, entre otras situaciones. Todas estas políticas han tenido consecuencias terribles al generar violencia sistémica, migración o expulsión de las jóvenes y jóvenes y altos niveles de contaminación por los paquetes tecnológicos agrícolas que son bioacumulables y que se suman a todas las políticas equivocadas que impulsó la Revolución Verde, que además en esta supuesta modernidad y optimización simulada de los recursos que utilizan para la agroindustria, pues se incluyen ahora grandes cantidades de plástico, de metales y obviamente miles de litros de pesticidas que a su vez también generan más basura tóxica al dejar abandonados miles de contenedores contaminados. Los jóvenes, las mujeres y también los hombres
que eran campesinas y campesinos dueños de su tierra a través de la propiedad social, se han vuelto en su mayoría jornaleros y jornaleras en sus propias tierras. El Estado, la nación, ha propiciado la renta, la venta y el acaparamiento de las tierras de propiedad social y pues saca cuentas alegres de que son tiempos de bonanza económica, se jactan de ello cuando los únicos que están ganando son las empresas, en su mayoría transnacionales, aunque también hay empresas nacionales de la agroindustria, principalmente para la exportación, que además no están produciendo alimentos, sino artículos o mercancías agrícolas que son la mayoría de lujo, como las berries o el aguacate, que ahora además el aguacate, que era un producto de consumo local y nacional, pues se ha encarecido, está a un precio que está inaccesible. Ahorita actualmente está a 90 pesos aquí en nuestra región, cuando tenemos más de 30,000 hectáreas deforestadas de bosque antiguo que ahora están sembradas por aguacate. Y también pues se usan o insumos para la industria alimentaria, incluyendo los de las megagranjas. Para las mujeres, esta situación se ha vuelto muy compleja e imposible. Para empezar, las mujeres nunca fuimos propietarias de la tierra que hemos habitado y cuidado y por lo tanto no hemos podido tomar decisiones sobre el uso de nuestro territorio. Entonces, en consecuencia, pues la mayoría pues se han vuelto obreras, mano de obra, y aquí en la región, mano de obra especializada para la cosecha de productos finos o pequeños como las berries o las cherries. Su salud, la salud de las mujeres y nuestras familias ha mermado mucho por largas jornadas laborales que tienen que trabajar y la exposición permanente a los agroquímicos. La escasez de agua se convierte en un exceso de esfuerzo, de trabajo para la gestión en el uso doméstico, los problemas de salud en la familia y en las comunidades, en hombres, niñas, niños, jóvenes y ancianos, pues además se suma a una carga particular para las mujeres. Los hombres mueren por violencia que se genera en estas regiones de agroindustria o por enfermedad, y si no es así, migran en busca de mejores oportunidades más dignas de trabajo, lo cual deja a las mujeres en una situación de marginación en su territorio y la mayoría de las veces sin poder tomar decisiones o tener certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, y eso las deja en un estado de indefensión. Ahora quiero contarles un poco de uno de los casos en los que estamos muy cercanos acá en el sur de Jalisco, que es la comunidad de San Isidro. San Isidro es una comunidad indígena en resistencia. Solicitaron sus tierras en tiempos de la reforma agraria en 1930. Ellos eran peonas y peones acasillados, o sea, vivían en una hacienda y decidieron liberarse de esa condición de violencia y semiesclavitud. Lograron la dotación de tierras en sus documentos y parcialmente les entregaron el 50% de sus tierras. Desde entonces, desde 1930, han tenido que exigir la entrega total de las tierras y después de muchos juicios y gestiones por más de 80 años, han logrado que les entregaran el resto de la dotación. Este año apenas en el mes de julio. El principal obstáculo para lograr que les entregaran sus tierras fue precisamente el contubernio del Estado de Jalisco y de las autoridades federales también con un gigante agroindustrial que es una empresa transnacional que se llama Amway Internacional. Y esta fue denunciada también en el marco para lograr la aprobación de un tratado vinculante que regule a las empresas transnacionales en el tema de derechos humanos. En 2017 fuimos a la sesión del análisis de este tratado, de este proyecto de tratado, en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para demostrar cómo las empresas transnacionales de otros países violan los derechos humanos, violan las leyes y no pueden ser juzgadas en nuestro propio territorio. Tenemos que ir a su estado de origen para poderlos juzgar y eso lo imposibilita.
Bueno, si bien la tercera y cuarta generación de las campesinas y campesinos de San Isidro está accediendo actualmente a la tierra, el contexto es deprimente porque hace 80 años pues era un contexto campesino, de organización comunitaria, de sueño, de ilusión. Actualmente el contexto es agroindustrial, de producción para la exportación principalmente de uvas, berries, hortaliza, agave para tequila, aguacate, caña de azúcar, entre otros productos. Los tienen rodeados, están acaparando, deforestando, contaminando y la población está con altos índices de enfermedades vinculadas a estas. Toda esta agroindustria ha generado una pérdida de biodiversidad tremenda en la región. No hay nada, o sea, donde había bosques, donde había una diversidad de plantas y animales, ahora solamente hay una tierra árida con plantaciones, por ejemplo, de uva. Y eso es lo que rodea la tierra que acaba de recuperar la comunidad de San Isidro. Ese es su contexto actual y la presión es de que vendan o renten la tierra. Pero ellos han sido ellos y ellas una comunidad que ha impulsado desde hace más de 20 años la agroecología y la agricultura orgánica en medio de este contexto. En el sur de Jalisco, además, junto con científicas y científicos comprometidos, hemos demostrado los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud de las niñas y los niños de esta región, aunque nos queda claro que esto que hemos demostrado no es solamente característico de quienes han prestado su orina para los muestreos, sino que es una situación generalizada. Estos químicos, además, en su mayoría son de origen europeo. Ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia, hubo un desabasto de agroquímicos en la región. Entonces, bueno, la lucha para mantener la vida campesina y la soberanía alimentaria se está dando sobre todo por las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes que están cuestionando sin temor ni tapujos los paradigmas de la revolución verde y de la agroindustria actual. Sabemos claramente que es una lucha por la vida y que vamos a estar mejor cuando caiga el gigante agroindustrial, de la cual principalmente las mujeres campesinas, rurales de San Isidro y de toda la región y de muchas comunidades de Jalisco son las principales protagonistas. Nosotros consideramos, nosotras, que la agroindustria es igual a una guerra. Aunque no esté públicamente declarada, pues llegan, no importan las leyes, no importa nada la legislación, no importa la destrucción, el desvío de poder. O sea, ellos y ellas, las empresas transnacionales coludidos con el Estado, con las autoridades, con las instituciones, llegan y hacen uso del territorio y de las personas a diestra y siniestra. La justificación de esto es pues que están generando un desarrollo económico, que producen alimentos donde antes no había nada, porque consideran que esos bosques o esos montes que estaban ahí preservados, pues no eran productivos, cuando en realidad la gente de la región se ha venido alimentando por lo menos en un 30% de lo que produce de manera natural la tierra. Hay muchos alimentos en la región que son de recolección y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de la actualidad, la pitaya, el guamúchil, el bonete, la parota y una infinidad de frutos y alimentos que son además nutritivos y que permiten que haya salud, que no dañan el territorio, que no requieren un riego, que no requieren insumos químicos industriales. Todo está desregulado en favor de los agronegocios y la defensa es desgastante porque además de que las empresas transnacionales no son locales, no se pueden juzgar en el territorio mexicano, pues es muy difícil defenderte de todo. La gente en las comunidades está
Primero, por ejemplo, llegan las aguacateras, que están vinculadas principalmente al agronegocio con Europa, y lo primero que se pierde es el bosque y después el agua. El agua en las comunidades no está siendo suficiente desde que llegaron las aguacateras hace 8 años. Tienen que llevarles agua en pipa cuando son comunidades rurales que siempre habían tenido sus manantiales ahí limpios, no contaminados y siempre disponibles. Ahora no hay agua que ajuste. Estamos exportando a Europa aguacate y agua, y además devastando los bosques y la biodiversidad. Tenemos que, para defender las mujeres, los minerales, y esa devastación, ese saqueo no ha parado, ha sido constante, y ahora con estos tratados lo que se quiere es simplemente regular el saqueo, que ellos puedan justificar desde la Unión Europea que ellos están haciéndolo de manera legal y perpetuar este saqueo. Aún no han podido ser capaces de disculparse por toda la devastación, el genocidio y la destrucción de la cultura en América. No han podido disculparse, no han podido reconocerlo, siguen festejando el Día de la Hispanidad, por ejemplo, en España, pero no son capaces de reconocer que han saqueado a pesar de todo, y ahora quieren perpetuarlo con estos nuevos tratados de libre comercio. De verdad, es imposible lo que sucede, y como decía nuestra compañera, Karina, que no les importa lo que sucede aquí, no tienen idea porque no pueden amar lo que no conocen, no pueden amar la diversidad que hay aquí, la cultura, la relación con los territorios, pero lo que sí es cierto es que las mujeres rurales, campesinas y las mujeres del mundo, con este sentido de comunidad que tenemos pues no sé, es una cosa genética, es una cosa que nos mueve profundamente a cuidar lo colectivo, lo común, a cuidar la vida. Y yo creo que entre nosotras, junto con los compañeros y compañeras, podemos parar, por ejemplo, el cambio climático. Y el cambio climático, la única manera de pararla es parando el libre comercio, que cada quien desde su casa, desde su país, desde su territorio, produzca lo que necesita, que consumamos lo que está cerca de nuestro territorio, a 100 kilómetros a la redonda, que seamos responsables con lo que está sucediendo y que dejemos a los pueblos y comunidades decidir su propio futuro desde su propia cosmovisión. Realmente los tratados de libre comercio están siendo devastadores y son un motor para dar continuidad al cambio climático, que es algo que nos afecta a todos en el mundo. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias, Eva. Y bueno, se va sumando una serie de cuestiones ante estas presentaciones que estamos escuchando, y que vemos cómo a pesar pues de las violaciones, los pueblos están levantados y luchando por sus propias condiciones de vida, y que efectivamente este día de ayer, que hay quienes celebran este 12 de octubre, lo celebran como un gran acontecimiento, pues finalmente los tratados de libre comercio son un instrumento de colonización de otra forma, pero que finalmente pues también son instrumentos inhumanos que
que nos llegan a afectar en todas nuestras comunidades. Pues le damos el micrófono, la palabra a Atahualpa Sofía Enciso. Ella es habitante del Salto, Jalisco, que es un municipio cercano a Guadalajara, y ella pertenece al colectivo Un Salto de Vida, y que a través de él están organizadas las poblaciones por una vida digna contra la devastación ambiental y la defensa de la vida y el territorio. Gracias, Atahualpa. Y por este espacio que se abre para hablar sobre este problema que nos aqueja a todas. Bueno, a mí me gustaría iniciar platicando un poco de cómo el Tratado de Libre Comercio ha impactado directamente en nuestras comunidades, a un punto de generar en nuestras generaciones actualmente pues una dictadura de normalidad, donde crecer a un lado de un río contaminado, de un espacio completamente devastado, es parte del cotidiano y de la normalidad con la que crecemos. Nosotros vivimos a las orillas del río Santiago, uno de los ríos más contaminados del país, un río que por el Estado se reconoce que existen más de 1090 sustancias tóxicas, de las cuales pues afectan directamente a nuestra vida y a nuestra salud. En cuanto a la salud de muchas de las mujeres, pues afecta más allá de nuestros cuerpos, pues nuestra vida cotidiana, las formas, las rutinas en las que tenemos que, decimos nosotras, sobrevivir. Bueno, un poco intentaré como dar el contexto. Pensaba usar algunas diapositivas para hablar de este futuro del mundo. Decimos nosotras que para ver el futuro de este mundo en el capital, pues basta con echarle una mirada a nuestro pueblo aquí en el Salto, Jalisco. Pero bueno, trataré de irle dando sentido a mis palabras con algunas de las sensaciones que se viven estando en este territorio, que aún cuando la decisión de los de arriba ha sido enfermarnos e imponer la enfermedad y la muerte, pues aún así seguimos resistiendo y seguimos luchando por buscar una esperanza de vida y una forma digna de vivir y ahora y para nuestras futuras generaciones. Vivimos rodeados pues en una zona de sacrificio, donde a 3 cuadras de donde estoy ahora está el río Santiago, a 800 metros está el basurero Los Laureles, uno de los basureros a donde hasta el 1 de diciembre del año pasado llegaron alrededor de 5.500 toneladas de basura diarias a nuestra población. A un lado, por la parte de enfrente del basurero, se encuentra el penal de alta seguridad de Puente Grande, una de las cárceles por mucho tiempo más grandes del país, lo cual pues sostiene muchísima vigilancia y control de las poblaciones. A escasos metros de esta cárcel está la zona de distribución de gasolina de Pemex del occidente del país, lo cual pues también genera algo que en México se le conoce como huachicoleo, que por consecuencia pues genera muchísimo control sobre las comunidades. Entre estos espacios pues se han metido muchos de los fraccionamientos con el cual todos estos movimientos violentos pues generan lavado de dinero. Por la zona más alejada, alrededor de 1 kilómetro de mi población, están alrededor de 400 industrias, de las cuales muchas son empresas transnacionales que vienen a instalarse en esta zona por ser un paraíso industrial, porque hay poca regulación, porque hay una cuenca que sostiene la devastación y que todas las externalidades que ha generado la industria pues son asumidas por las poblaciones en sacrificio. En este espacio pues está
las poblaciones del Salto, Juanacatlán, Puente Grande, quienes nos hemos organizado frente a esta devastación, porque era cada vez y sigue siendo el olor a mierda por todas las descargas industriales y tóxicas que se vierten al río Santiago y de parte de la ciudad de Guadalajara y que llegan a las orillas de nuestras casas. Eso pues ha hecho que nos vayamos organizando, que levantemos la voz, que hablemos de que no es normal que vivamos en un espacio tan devastado donde decimos nosotros, pues las poblaciones empezamos a sufrir una extinción, ya que los pueblos originarios pues cada vez se van perdiendo entre todos estos problemas que nos aquejan y que nos han llevado a la sobrevivencia por la ganancia inmediata de las industrias. En mi pueblo pues se hacen los billetes de plástico del Banco de México, hay grandes empresas como IBM, Hershey, Honda, acá se hacen los zapatos Andrea, las colchas Vianney, productos Disney, Danone, Yakult, Coca-Cola, entre muchas otras que podría mencionar, y muchas otras que no son directamente un producto de consumo directo para nosotras, ¿no? Sino que pertenecen a una cadena de suministro. Por ejemplo, en esta población se encuentra Honda, que hasta hace poco, y creo que sigue, por una parte no en su totalidad produciendo la misma cantidad de automóviles, pero ellos presumían de producir alrededor de 325 autos diarios, de los cuales gastaban alrededor de 450,000 a 600,000 litros de agua por carro producido, generando un desabasto para las comunidades. En mi comunidad llegamos a tener hasta 3, 4 meses sin una gota de agua en nuestras llaves. Sin embargo, para la industria debe garantizar el Estado el que siga habiendo agua posible para su producción. Bueno, está esa como en la proporción de quien puede pagar por el agua se le da, y que también pues eso nos ha llevado a ser una comunidad muy cansada en el sentido de tener que muchas veces madrugar para poder conseguir un poco de agua para nuestras casas. También nos ha llevado a muchísimos problemas de enfermedad y muerte, que también nos lleva a mantenernos como mujeres trabajando y a la par atendiendo a nuestros enfermos, generando círculos de atención, tandas, compartiendo entre nosotras algunos de medicamentos de nuestros enfermos renales, de cánceres, muchas de las enfermedades que se dan en la región, en nuestros hijos. Entonces, pues nosotros en todo este ciclo de devastación, pues también como jóvenes, pues nos hemos pues convertido en una generación que es enterrada por sus padres, por todos estos problemas. Y pues eso nos ha llevado a dejar de ser un pueblo infante, un pueblo que no tenía voz, que el Estado y la industria y las grandes corporaciones decidían sobre nuestro territorio y que siguen decidiendo, pero nosotros hemos tratado de gritar tan alto, tan fuerte en todos estos espacios, que llegue a tantos lugares, que sea imposible uno replicar en otros lugares lo que está sucediendo en nuestra región, como también pues el que para ellos sigan haciéndolo. Nosotros queremos que sepan que sabemos que nos mienten, que nos vinieron a ofrecer el desarrollo, que nos vinieron a ofrecer el progreso para las futuras generaciones, pero que ahora somos generaciones que se nos maquila para hacer mano de obra barata las necesidades de la industria. Entonces, pues nuestra educación dentro de las comunidades es técnica, toda la forma y las competencias educativas pues van en torno a las necesidades que necesitan estas corporaciones,
y que pues para nosotras es importante poner pues el dedo en el renglón, ¿no? Como decir, hay algo que está sucediendo, que es lo que están preparando y decidiendo sobre nuestras vidas, y decidimos frenarlo, decidimos hablarlo, decidimos alzar la voz, y lo hacemos, pues nosotras creemos que desde todas las formas posibles, porque es un momento de urgencia para nuestras generaciones. Cada día que pasa y cada muerte de nuestros mayores, pues genera una pérdida de la memoria de cómo era nuestro paraíso, de cómo era ese río que daba vida, este territorio que nos daba fuerza y que ahora sigue alimentando la lucha en una resistencia junto con la naturaleza, junto con un río vivo, junto con un montón de especies que siguen resistiendo en un territorio que cada vez es mayormente controlado y consumido por las decisiones de los de arriba. Por eso, pues nosotros también decidimos hacerlo pues fuera de partidos políticos, fuera del apoyo de estas industrias que intentan hacer, ¿cómo se dice? Como capitalismo verde o limpieza, ¿no? Hay muchas empresas aquí que se les dan bonos de carbono, que se les entregan como se les dota como empresas socialmente responsables. Sin embargo, uno puede caminar el territorio brincando sus descargas industriales, sus desechos, y que sabemos que más allá de que huela mierda nuestro territorio, están enfermando y matándonos. Y creo que pues eso como mujeres pues nos ha movido a pelear por la vida. Nosotros creemos que luchamos para poder vivir, sin embargo, estamos reproduciendo vida para no vivir para luchar, ¿no? No tener que resistir toda la vida y tener que lograr una vida digna ahora. Pues eso es lo que hasta ahí hablaría hoy. Gracias. Ay, pues muchas gracias, Atahualpa. Y bueno, tenemos oportunidad con quienes estén por ahí, que puedan querer que amplíen las compañeras su voz en relación a lo que han platicado, y que pueden hacerlo a través del chat. Mientras revisan, yo quisiera señalar que es impresionante cómo pasan los años, y entiendo que ya van entre 20 años y muchos más años que estas luchas se están dando y que afectan en cualquier parte del país. Pero que finalmente tienen se ganan ciertas batallas, aunque quizás la guerra completa no, pero también es importante señalar que también acá en el estado de Jalisco hay la comunidad Coca de Mezcala, que durante 23 años un invasor empresario de Guadalajara se posesionó de tierras comunales de la comunidad Coca, y que les impidió tener y seguir trabajando en sus tierras. Pues esa unidad que dieron los comuneros, las comuneras, después de tantos años, de 23 años, acaban de lograr el regreso de sus tierras, de su territorio, y después de una lucha pacífica, jurídica, muy compleja, en donde finalmente se vieron
victimizados y se vieron criminalizados por la defensa de las tierras, como sucede en todos los casos, como sucede en Morelos con el compañero Samir Flores, que también fue asesinado, y como muchos defensores y defensoras de las tierras, del medio ambiente y demás, son y han sido criminalizados. Entonces, es realmente importante el ejemplo que dan, esta paciencia de estas comunidades, de estas defensores, defensoras, de cómo finalmente no dejaron su defensa y finalmente se gana, pero después de, bueno, de grandes sufrimientos, de grandes dificultades, pero finalmente, bueno, pues son avances importantes. Entonces, quizás entre las mismas participantes quisieran hacer nuevas intervenciones o las compañeras, compañeros que puedan estar dentro de esto, dentro de este seminario, pudieran participar. Karina, ¿tú quieres decir algo? Pues bueno, sí, digo, ahorita que mencionas al compañero Samir, bueno, él fue parte de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, que justo pues fue como una articulación que se dio acá en el estado contra el Proyecto Integral Morelos, y pues que efectivamente, bueno, por la defensa de este territorio fue víctima de un atentado y murió, y sin embargo hasta el momento no se encuentra justicia para esta pérdida, y que curiosamente ahora con lo polémico que ha sido esta cuestión de los hackers y del caso Guacamayas, bueno, se descubre que hay un vínculo con el crimen organizado. Entonces, algo que quería como puntualizar y mencionar es entre este tejido tan complejo que viene desde la cuestión económica, desde cómo se llega desde otros países para establecer estos proyectos, y cómo también se establece este entretejido con autoridades, con corrupción desde el sistema, ¿no? Gubernamental, hasta cuestiones tan delicadas como son pues este permeo del crimen organizado. La compañera de Jalisco me parece que mencionaba, por ejemplo, lo del campo aguacatero y de cómo se deforestan zonas para ser cultivables, y por ejemplo hablamos de monocultivos, ¿no? Y en algún momento el precio del aguacate subió tanto que los huertos eran explotados y dominados por células del crimen organizado. O sea, ¿hasta dónde llega este sistema capitalista, esta cuestión de la economía a permear a los territorios? Una reflexión acerca de ello. Gracias. Gracias, Karina. Eva, ¿quieres mencionar algo? Bueno, pues no, nada más que decir que es muy complejo, realmente es muy complejo lo que sucede a partir de los tratados de libre comercio, y es lo mismo si es la Unión Europea o si es el de América del Norte. El resultado es el mismo, es el saqueo, es el acaparamiento de los recursos, es la devastación ambiental, es agudizar más, profundizar más el problema mundial, global, de la destrucción de la naturaleza, de los bienes comunes que nos permiten estar aquí en este mundo, ¿no? Entonces es muy absurdo, como bien decía también Karina, pues los ricos quieren más dinero, quieren acaparar más, no hay una conciencia social, ambiental, de salud comunitaria. Y las mujeres y los hombres de las comunidades, de los territorios, también se defienden porque no les queda de otra. O sea, no es que la gente sea luchona, que las mujeres seamos luchonas, es que no nos queda de otra. O te defiendes o te llevan entre los pies, te mueres. Se mueren tus hijas, se mueren tus hijos,
como bien decía Sofi, pues ya no hay una posibilidad de futuro porque tus niñas, tus niños, tus jóvenes están enfermos, están muriendo, no hay un futuro porque el territorio está devastado, entonces no nos queda de otra y es insostenible y tiene que haber conciencia de eso. En 2017, que tuve la oportunidad de estar en Ginebra en la discusión para impulsar este tratado para regular las empresas transnacionales en el tema de derechos humanos, es impresionante los pretextos que buscan para ni siquiera discutirlo, ya no digas aprobarlo. Los países miembros de la Unión Europea, solamente algunos parlamentarios comprometidos escuchaban y lo promueven, pero lo general es que no es necesario, que todo está regulado en los tratados de libre comercio por la Organización Mundial del Comercio, que ahí están las regulaciones, pero la realidad es que solamente son regulaciones comerciales que les favorecen y lo demás está desregulado. ¿Para qué? Pues lo que no está regulado, pues está permitido, o por lo menos de aquí a que resolvemos quién es el culpable, pues ya nos destruimos ahí 20,000 hectáreas de bosque. Y claro, en todo está permeado por el crimen organizado. No hay nada donde no estén ellos. Actualmente, de verdad, no hay nada, no hay una empresa donde no estén ellos. Nosotros acá, en el caso de San Isidro, la comunidad, o sea, ha demostrado... Eva, si puedes hablar más, no tan Más rápido lento. para las intérpretes. Ay, perdón, sí, se me olvida, perdón. eh, las empresas transnacionales, en el caso de San Isidro, ha sido muy complejo y no es complejo por lo jurídico. La comunidad de San Isidro demostró desde el principio que eran los dueños legítimos de la tierra. Desde 1940 fueron demostrando en diferentes procesos administrativos y judiciales que ellos eran los dueños de la tierra, que tenían derecho a esa tierra. Y nada más no se les entregaba porque desde 1985 llegó esta empresa transnacional Amway. Y entonces ellos llegaron, se instalaron, firmaron un convenio con el Club de Industriales de Jalisco diciendo, es que es más redituable y socialmente comprometido que la empresa tenga la tierra a que la tengan los campesinos que no saben producir de manera óptima. Entonces, ellos se instalaron en esta tierra, contrataron un despacho de abogados para impedir que les entregaran la tierra a los campesinos. Recién apenas en julio les entregaron el 50%, resta el otro 50% de aquí al 15 de enero. La comunidad se está organizando y se ocupa solidaridad, pero ¿por qué es complejo? Aún a pesar de que tengas acceso, entre comillas, a la justicia, tú vas a los tribunales, demuestras tu derecho, como en el caso de Tepoztlán, en todos los casos. Es que es impresionante. El caso del Salto nos piden pruebas. O sea, sí es evidente, son pruebas evidenciales al tacto, al olfato, a la vista. En la salud se evidencia la contaminación y la devastación que ha hecho este corredor industrial del Salto y aún así cuestionan si es cierto o no. Realmente es que no hay mucho que decir, es que es absurdo la lucha y los pueblos lo hacen porque no tienen de otra y en realidad lo que hay que hacer es denunciar, no tener dudas de que es necesario el libre comercio, no es necesario, de verdad no lo es. De hecho, urge parar para poder sostener la vida en este mundo. Entonces, yo creo que es importante estos espacios de reflexión comunitaria, colectiva y compartida, pues para poder generar posiciones. Yo creo que tenemos que estar posicionados y no tener dudas que lo comunitario y lo colectivo es la solución. Es complejo, por eso mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Una asamblea de ejidatarios, de comuneros, pues no es fácil. Pero realmente cuando se logran los consensos,
se construyen soluciones frente a las crisis de salud y de devastación de una manera impresionante. Realmente podemos encontrar caminos en las comunidades indígenas y campesinas, por lo menos en México. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo Sí, quería hacer un enlace, Marcelino. sí, por favor. Marce, sí, adelante, Marce. Claro, pues sí, compañeras, pues agradezco pues también desde aquí de la región Cholulteca, desde el municipio de, pues de Juan Cebonilla, ¿no? Municipio, así es, municipio Juan Cebonilla. Pues agradezco todo esto, esta oportunidad que me brindaron y pues yo propongo que estas empresas europeas o no europeas, pues que se les aplique todo el peso de la ley a estas empresas irresponsables y hacerles cumplir con las normas mexicanas y pues de no hacerlo, aplicar la ley de los pueblos y por lo tanto, pues hacer valer nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. Solo la organización de los pueblos sacará adelante todo esto, porque de otro modo, pues no lo podremos hacer, sino con nosotros mismos, desde la comunidad, desde las organizaciones, desde las compañeras, desde donde están sus pueblos, también organizarse para sacar todo esto adelante. Sí, sí es lo que puedo agregar, compañeras, y pues muchísimas gracias por todo. Gracias, Marce. Atahualpa, ¿querías intervenir? Pues, María, perdón, Sí, había una persona del público que también sí, quería, ajá, entonces le permitimos hablar, ¿no? sí, desde María, perdón, ajá. ¿puedes hablar, María Aida? A ver si puedo, ¿me oye? Sí, Sí. te escuchamos, Aida, gracias. Bueno, no, pues yo las felicito a las compañeras que expusieron. Realmente es una cátedra maravillosa de lo que es la economía. Realmente uno no entiende, como dijo una compañera, uno no entiende las cosas grandes, ¿no? Uno no entiende en qué afecta el Tratado de Libre Comercio. Uno cree que yo no vendo ni compro nada en el extranjero, pues no sé para qué sirve ni para qué no me sirve, ¿no? Pero como dice la compañera, en el plato de frijoles se va viendo que se afecta. Las felicito. Ojalá y se pudiera dar más difusión a esto. Ojalá y quede grabado porque de veras fue una cátedra de la economía desde el pueblo. Y yo sé que ahorita hay mucha gente que desea decir, bueno, y con esta realidad, ¿qué hacemos? Y las compañeras que expusieron están dando las alternativas de qué se puede hacer, aún contra los grandes monstruos, ¿no? Yo las felicito mucho y pues les agradezco mucho su capacidad que tienen de transmitir. Y sí, la lucha es pesada, me las imagino ya angustiadas, pero yo sé que de esto va a valer mucho para muchos. Gracias. Gracias, Aida. Gracias. ¿Hay alguien más del público que vean por ahí? No. Bien, entonces Atahualpa. gracias. Había una pregunta en el chat que creo que, si entiendo bien, pregunta si hay algunas estrategias transnacionales y cómo, bueno, pregunta como cómo se pueden nombrar o avergonzar, ¿no? Como estos procesos transnacionales. Y bueno, nosotros es algo que hemos como empezado a caminar en 2014, justo en Alemania hay como una iniciativa que se llama la cadena de suministros, que la intención es, yo les decía que en nuestra población está una grande transnacional que es Honda, y ella, para poder abastecerse,
necesita alrededor de 2,000 proveedores para poder generar un auto, una motocicleta. Igual que muchas de las empresas automotrices en el país que producen, pues necesitan toda esta pequeña cadena que va suministrando a cada proveedor. Y creo que algo que nos ha ayudado a poner las cosas como en la mesa es poder generar información en torno a lo que realmente están produciendo y cómo está impactando. Lo digo porque como es un proceso de largo aliento, es un proceso súper desgastante y difícil, pero es bien importante empezar a generar herramientas de diálogo, de discusión, para poder decir, nosotros, por ejemplo, con el Estado, pues decimos, no trabajamos con el Estado, pero no por eso dejamos de ver qué están decidiendo sobre nuestras vidas y sobre nuestros territorios. Entonces, me referenciaba un poco a, pues quizá no llegamos a avergonzarles que están haciendo un problema de contaminación, porque no es posible la producción industrial sin la contaminación y sin la devastación, sin la explotación, sin todo lo que provoca, pues no fuera posible el enriquecimiento en el que se da este crecimiento industrial. Entonces, si no fuera por el paraíso y la belleza que fue nuestro territorio, no se hubiera posicionado uno de los mayores o más grandes corredores industrial del país en nuestro territorio. Si no tuviera la capacidad de dar naturalmente en agua, en aire, en territorio geográfico, en abastecimiento y en potencial de quienes trabajamos acá, pues no se hubieran asentado acá. Entonces, pero entonces creo que es importante cómo generamos información que desarme estos discursos de nosotros. Nos costaba mucho trabajo, nosotros iniciamos hace 17 años y nos costaba mucho trabajo hablar mal de la industria, ¿no? Por el miedo de decir, la industria muchas veces nos llegó a acusar y decir, demuéstrame que yo estoy contaminando, ¿no? Yo sí te puedo meter el miedo y yo sí tengo el potencial de encarcelarte, de meterte una denuncia por hablar mal de mi persona, por todo esto, ¿no? Entonces, cuando nos metemos a investigar, a desarmar estos discursos que ellos mismos generan en esta dialéctica verde, en esta posición de respeto a las comunidades, de todo esto que hacen, cuando logramos desarticular lo que ellos quieren imponer sobre nuestro imaginario, es que comenzamos a generar una lucha por la vida más profunda, ¿no? Como que pueda asentarse de mejor manera. No sé si me voy a entender, pero creo que es importante que podamos desde las universidades, desde las academias, desde los espacios, desde nuestros propios saberes y comunidades, generar información. Y esa información se pueda diluir en muchas otras para que cada vez, para los francotiradores que nos tienen, porque como decía Eva, pues no es un camino fácil, ¿no? Que uno decida, pues hoy me levanté buena onda y voy a pelear porque es mi hobby, porque no lo es. Es una necesidad urgente y no es un camino fácil porque nos tienen vigilados, nos tienen controlados, saben qué comemos, cómo lo hacemos, con quién nos relacionamos, lo conocen, ¿no? Entonces, con esas fibras internas que podemos relacionar y tejer finamente entre nosotras, la confianza, la vida, la reproducción de los espacios, pues creo que ayuda mucho y metiendo mucha información de cómo los desarticulamos. Creo que pensaría como mucho más allá de generar a lo mejor una campaña global que luego se queda en la nube de Google, que sigue reforzando las formas y los sistemas de dominación, pues más allá de eso, cómo nuestra lucha cotidiana se ve reflejada en otro espacio del universo, ¿no? Nosotros decimos que la lucha del salto, pues es una lucha global, porque al término de nuestro río, termina desembocando en el Océano Pacífico, que va a terminar en todos los mares. Entonces, nuestro problema
y lo que sucede aquí pues es una repercusión mundial, ¿no? Entonces perdón, más lento. Entonces, lo pienso así como lo que hagamos cada una en nuestro espacio, imaginariamente articula mundialmente un cambio. Ya, gracias. Sí, pues justamente esta es la idea de este seminario, de que seguramente que a pesar de que vivimos en el país, obviamente los medios de comunicación comerciales pues no están dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestras comunidades, en nuestros espacios, en los territorios. Sí, y entonces, bueno, el resto de la población no se entera de lo que está ocurriendo, y entonces pues la idea es esto, y de ver cómo podemos entretejer estas informaciones, estas luchas, este conocimiento, para ver de qué manera en los distintos lugares podemos ir deshebrando estos tentáculos que de repente nos podemos ver como, y nos podemos sentir miedo ante esto, pero que finalmente no hay miedo, o sea, a pesar del miedo, finalmente las defensoras, estamos siempre en la lucha, a pesar de toda lo que significa esta situación. Y bueno, en relación a la migración, y que vemos cómo hay oleadas de migrantes en todo el mundo que llegan también a los países y demás, y que llegan a los países que son culpables de la devastación que hicieron en esos lugares en donde desertificaron las tierras, deforestaron, extrayeron sus recursos, sus minerales y demás, acabaron con todo, lo convirtieron en desiertos, y la gente no tiene formas de vida, y entonces buscan formas nuevas de vida como migrantes, y van a esos lugares que fueron los que originaron esta situación de violación y de violencia en los distintos espacios. Y como sucede en este país, todas estas olas de desplazados, de desplazadas, de las comunidades en todas nuestras regiones, que es algo tan doloroso, tan grave, porque no hay forma, esta presencia del crimen organizado, de la obligación que tienen en algunos territorios de plantar, de producir para el narco determinadas productos, en fin. O sea, toda esta situación en la que nos vemos envueltos, pues a pesar de eso tenemos que encontrar las venas, los caminos, las formas, las ventanas, las puertas y la luz para ir buscando una mejor vida para el presente y para el futuro, y que esperemos que no sea más tarde, y que efectivamente estos acuerdos no permitamos que sigan insistiendo en el interés sobre lo comercial, por sobre los derechos de las personas, del medio ambiente, de las culturas. ¿Habría alguna otra intervención de parte de los que están en el seminario? No, al parecer no hay más. Parece que no. No. Bueno, pues agradecemos a nuestras voceras que nos han enviado esta información tan importante de todas estas luchas tan difíciles que sostienen, pero que finalmente vemos que no podemos estar cruzadas de brazos ante lo que está ocurriendo,
y que no podemos estar esperando que los gobiernos vengan a decirnos o a ofrecernos proyectos con los que supuestamente vamos a salir adelante de estas circunstancias, de estos proyectos que incluso llegan a dividir a las comunidades y demás ante estas necesidades tan fuertes que tenemos, pero que finalmente hay comunidades que entienden que eso no les va a ayudar para nada y que el despojo de sus tierras o el despojo de su vivienda y demás, lo que va a suceder es que se van a convertir en desplazados, en jornaleros, que van a tener que ir a otros lugares con su familia, con las mujeres, en fin. Entonces, seguimos, esta es la segunda sesión del seminario, tenemos una tercera sesión en donde, que es el miércoles 19 de octubre, la próxima semana, en donde nos vamos a enfocar a violaciones, a otro tipo de violaciones en los derechos que tenemos como pueblos y que nos afectan importantemente. Parece ser que alguien está levantando la mano. Sí. ¿Alguien levanta la mano? ¿Es alguna pregunta que quiere hacer? ¿Alguna intervención? Adelante. ¿Miércoles o jueves? Es el miércoles. Es el miércoles. El miércoles. ¿Ahora va a ser miércoles? Sí, en esta ocasión es el miércoles. A las 11 igual. 19. A las 11 de la mañana, igual a las 11 de la mañana de México y a las 6 de la tarde en Europa. Y es sobre los derechos humanos, de la violencia, feminicidios, militarización, migración. Entonces, pues están invitadas, como invitados, convocados a unirse en esta nueva sesión que tenemos y pues nuestro agradecimiento. Si alguien quiere firmar por ahí esta carta de que no, 6 razones para no ratificar este acuerdo global con la Unión Europea y México, pues adelante. Y pues muchas gracias y pues seguimos en contacto y seguimos entretejiendo información y luchas. Gracias, gracias compañeras. Gracias por la invitación. Hasta A quienes luego. se acercaron. Mucho Hasta gusto. luego. Gracias, gracias. Luego, gracias, compañera. Mucho gusto, Marcelina, Karina y todas. Muchas Igualmente, seguro nos Todas. encontraremos Hasta luego. nuevamente. Adiós. gracias. Sí, hasta Estamos luego, que ahí. estén bien. Estamos todas ahí.